Muchas gracias, Jairo. Gracias a Millennium Atlantic University por la invitación y sean todos bienvenidos. Vivimos hoy día una revolución en el tema de nutrición, de bienestar, de salud y aquí traigo a colación dos conceptos. Uno, el concepto de lifespan o la expectativa de vida, y otro que es el tema de la health span, o sea, que esa expectativa de vida o longevidad no tanto en años, sino en calidad de vida y salud para la persona. Bueno, la nutrición está enmarcada dentro de lo que es unos pilares de la salud y del bienestar, y aquí tenemos la hidratación, que generalmente es muy subestimada y es bien importante. Por supuesto, la actividad física, el ejercicio. Tenemos la actividad social, las zonas azules, que son las más longevas en el mundo y donde más cantidad de centenarios encontramos. Y si yo tendría que decir el más importante o de los más importantes, definitivamente es el sueño, el descanso y la reparación. Porque durante el sueño ocurren muchos procesos en el cuerpo, como detoxificación, regeneración, reparación, que son supremamente importantes. Bueno, el concepto de nutrición hay que diferenciarlo del de alimentación. Y cuando hablamos de nutrición, no solo nos referimos a lo que comemos, sino a lo que absorbemos, lo que asimilamos, y va muy ligado también al concepto de metabolismo, que en última es eso que comemos o que ingerimos, cómo se transforma en energía, en movimiento, en actividad. De hecho, la mayoría de personas que padecen obesidad están generalmente sobrealimentados, pero malnutridos. Los nutrientes tenemos pues los macro y micronutrientes. Los macros son los tres grandes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Desde el punto de vista de la función que ellos cumplen, se dividen en energéticos, donde el principal sustrato energético del cuerpo es el carbohidrato, y en segunda instancia está la grasa como combustible o fuente de reserva energética. Están los plásticos o estructurales, que como su nombre lo indica, son los que construyen estructura en todo el cuerpo, y ahí está la proteína. Y los reguladores, que facilitan funciones bioquímicas en todo el cuerpo, y son las vitaminas y los minerales, todos necesarios. Y la asimilación de nutrientes o la absorción se da principalmente en el intestino delgado. Todos ellos a través de un proceso digestivo que comienza, ojo, desde la masticación, pasa por un tema de pH estomacal, del ácido estomacal, enzimas digestivas, etc. Y ahí interviene la hidratación, que les dije que era importantísima en el proceso digestivo. Y para tener esa salud intestinal óptima, yo debo evitar los disruptores que dañan o producen condiciones en el intestino. ¿Cuáles son esos disruptores? Por mencionar algunos de ellos, el estrés, la leche de vaca, por ejemplo, la falta de sueño, la toxicidad a la cual estamos expuestos, todo ese tipo de factores, y por supuesto harinas refinadas, dulces, azúcares, malos hábitos alimenticios, poca actividad física, sedentarismo, todo eso deteriora el estado de la pared intestinal y hace que nuestra absorción de nutrientes no sea óptima. Las proteínas, ya conocemos las proteínas que son las carnes, hay de origen animal, de origen vegetal. En términos generales podemos decir que las proteínas de origen animal son de mejor calidad que las de origen vegetal. ¿Por qué? Porque tienen un perfil de aminoácidos más completo. Los aminoácidos, hay unos que son no esenciales y otros esenciales. Siempre que escuchemos la palabra esencial quiere decir que el cuerpo no los sintetiza, el cuerpo no es capaz de fabricarlos. Entonces tienen que provenir sí o sí a partir de la dieta. Digamos que el huevo, el huevo tuvo una época en que estuvo muy demonizado por el tema de las grasas, pero el huevo es la proteína de mejor calidad que hay, y además con un perfil completo de aminoácidos. Con los carbohidratos, pues es la fuente principal energética del cuerpo, como mencioné. Participan como en, digamos, interacciones en el metabolismo tanto de proteínas como de grasas. Y tengo que mencionar aquí la fibra. La fibra es un carbohidrato que tiene unas funciones a nivel intestinal de ablandar, aumentar el tamaño del volumen de las heces, genera saciedad, mejoran los picos de glucosa postprandiales o postcomida.
disminuyen la absorción del colesterol y las personas que sufren de cáncer de colon generalmente están muy asociados a dietas bajas en fibra. Entonces la fibra es supremamente necesaria. Pero aquí digamos que hay una primera consideración a tener en cuenta con los carbohidratos y es que el exceso de carbohidratos puede generar una acumulación de grasa en el cuerpo. Los hay simples y los hay lentos. Simples o de absorción rápida y complejos o de absorción lenta. Los carbohidratos complejos digeribles, que son básicamente almidones, cereales, tubérculos, papa, yuca, etc. Esos tienen como la facultad de transformarse en energía y de almacenarse en el cuerpo como reserva energética. Los no digeribles no tienen la facultad de producir energía. ¿Y cuáles son esos? Pues principalmente la fibra. ¿Y por qué la fibra es no digerible? Porque quien realmente digiere la fibra que nosotros comemos es tu microbiota, o los microorganismos que viven en simbiosis con nosotros en el intestino. Las grasas o lípidos. Entonces, de nuevo, las grasas o lípidos durante la década de los 90 fue considerada como el enemigo público número 1 y la industria alimenticia comenzó a sacar todo low fat, fat free, todos los alimentos desnatados. Pero ¿qué pasa cuando tú desnatas un alimento? La palatabilidad del alimento se lo da la grasa, el gusto del alimento. Entonces la industria comenzó a reemplazar la grasa de los alimentos por carbohidratos simples. Y ahí es donde viene la epidemia que surgió a partir de los años 90 con las estadísticas de diabetes, prediabetes e incluso enfermedades neurodegenerativas, porque para el cerebro es supremamente importante el consumo de grasas buenas, de grasas saludables. Las grasas se descomponen en ácidos grasos, ¿verdad? Las hay de origen vegetal y animal también. En el caso de las plantas se encuentran en las semillas, en los frutos como las aceitunas y el aguacate, en los frutos secos como las nueces, almendras, pistachos, marañones, etc. Y en el caso de los animales encontramos pues las grasas en todo tipo de carnes, sobre todo en los pescados azules como por ejemplo el salmón, lácteos, huevos, etc. La función de la grasa, la principal es como función energética, como combustible. Pero aquí también viene la primera consideración de las grasas a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que las grasas son hipercalóricas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por gramo de proteína y por gramo de carbohidrato obtenemos 4 kilocalorías, pero por gramo de grasa obtenemos 9 kilocalorías. Entonces son más del doble de calorías que estamos ingiriendo. Bueno, todas las membranas celulares tienen una capa, están recubiertas de una capa de grasa o de colesterol. Entonces mira si no es importante el consumo de grasas. El 60% del cerebro es grasa. Revestimiento, protección de órganos, protección de la piel y absorción de nutrientes. Las vitaminas liposolubles, como su nombre lo indica, no se absorben en ausencia de grasa. Y la síntesis de hormonas, esto es supremamente importante. Las grasas son la materia prima del cuerpo para la fabricación de todas las hormonas en nuestro cuerpo. La grasa, ojo con eso. Tipos de grasas. Entonces tenemos las grasas saturadas, generalmente sólidas a temperatura ambiente. Ahí está la mantequilla, por ejemplo, margarina, coco. Pero también las grasas saturadas en sí mismas no son malas ni negativas, pero tienen que tener un límite en su consumo o una moderación, porque si también voy a consumir demasiada grasa saturada, pues voy a tener problemas o dislipidemias posteriormente. Las grasas insaturadas, ahí tenemos las monoinsaturadas, donde está la grasa número 1 por excelencia, que es el aceite de oliva, ¿verdad? U oro líquido le llaman algunos. Tenemos las poliinsaturadas, que constan de ácidos grasos omega 3, omega 6. Los omega 3 son esenciales, se encuentran en algunas semillas, como por ejemplo la chía, algunos frutos secos, la mayoría de frutos secos, aceites de pescado como salmón, sardinas, krill, anchoas, etc. Y los omega 6, cuya principal fuente son los aceites vegetales.
Tampoco yo puedo decir que son malos. Lo que es malo es tener un desequilibrio en el consumo omega 3, omega 6. Y los omega 6 o aceites vegetales son proinflamatorios, mientras que los omega 3 son antiinflamatorios. Entonces, al tener un desequilibrio ahí, vamos a presentar inflamación y enfermedad. Las grasas, por último, trans, estas sí hay que evitarlas a toda costa y se encuentran presentes pues, en muchos de los productos ultraprocesados. Tienen un proceso de hidrogenación muy negativo y dañino para el cuerpo y presenta su consumo riesgo cardiovascular, de diabetes y demás enfermedades. Las vitaminas todas cumplen una función en el cuerpo, son absolutamente necesarias todas. Si tengo que decir cuál vitamina es la que mayormente se encuentra con deficiencia, definitivamente es la vitamina D. Y la vitamina D, yo diría que es la madre de todas las vitaminas, porque cumple una serie de funciones importantísimas en el cuerpo. Y paradójicamente es la que más deficiencia se encuentra uno en la gente. Las vitaminas se dividen en hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles, que son la C y todas las del complejo B, como su nombre lo indica, son solubles en agua y por consiguiente su exceso se elimina fácilmente a través de la orina. Lo que no ocurre con las liposolubles, que son la A, D y K, que sí necesitan tener una fuente grasa para poder absorberse. Entonces su eliminación no es tan fácil y por eso es que se dice que su exceso pudiese ser tóxico, pero esos casos son extremadamente extraños con nuestra dieta occidental. Los minerales, aquí tenemos la tabla periódica completa, igual que las vitaminas son todos necesarios, cumplen con muchas funciones y también suele uno encontrarse muchas deficiencias, por ejemplo a nivel de hierro, a nivel de magnesio, cobre, por nuestra mala alimentación. Entonces es importantísimo que los micronutrientes son supremamente esenciales en el cuerpo, supremamente esenciales. Esta charla comencé diciendo que la hidratación es muy subvalorada. El agua cumple papeles como reactivo químico, o sea, es indispensable para la digestión, para la absorción, el metabolismo de nutrientes, su traslado a través del sistema circulatorio a todos los órganos y lugares del cuerpo. Eliminación de toxinas a través de la sudoración, de la orina y prevención del estreñimiento. El agua de mejor calidad es la que se encuentra en la naturaleza, la que brota de los manantiales. Y por eso yo siempre recomiendo los sistemas de agua que digamos que tratan como de imitar esa forma del manantial, que son estos que están acá, donde hay un filtro, unas piedras que lo que hacen es que mineralizan el agua, ¿verdad? Y vamos a tomar un agua, lo que llamamos agua mineral. Ok, el concepto de dieta equilibrada, no me gusta emplear la palabra dieta porque yo soy enemigo de que la gente crea que el tema de nutrición es hacer dieta. No se trata de hacer dieta. Se trata de comer, aprender a comer bien. ¿Qué variables son importantes en esa dieta que tenemos? Pues tengo que decir, por supuesto, que sea variada, es lo primero. En segundo lugar, debo decir que la adherencia es supremamente importante. ¿Qué significa la adherencia? Pues que tú seas capaz de hacer una dieta que puedas mantener y sostener a lo largo del tiempo. Hay dos conceptos aquí cuando hablamos de dieta, y uno tiene que ver con la cantidad y otro con la calidad. El tema de cantidad, ahí viene un concepto que es el balance energético, y el balance energético no es ni más ni menos que las calorías que ingerimos versus las calorías que gastamos. Pero más allá de la cantidad y de ese concepto está el tema de la calidad. Además, y ojo con esto, la saciedad, o sea, lo que sostiene la saciedad a lo largo del día, durante las horas, es la densidad nutricional, no la cantidad. Entonces, si tus comidas son densamente nutritivas, vas a lograr sostener a lo largo del día por mayor tiempo la saciedad. El correcto balance de macronutrientes, siempre hablo también de esto, hay un equilibrio, es muy importante que tú aprendas a balancear tus platos. Ahorita vamos a ver el concepto del plato ideal. ¿Cómo debe ser el plato saludable? La mitad, ahí vemos el dibujo, la mitad del plato debería ser de verduras y frutas, mayoritariamente verduras,
un cuarto del plato proteína y otro cuarto del plato carbohidratos, almidones o harinas, almidones o cereales distintos de verduras que también son carbohidratos. Y enseño el método de las manos. Entonces el método de las manos es las dos palmas de tu mano son tu ensalada, las dos palmas de tu mano, una palma de tu mano es la proteína y el carbohidrato puede ser la palma de tu mano, el puño o puede no estar presente. Pero eso sí va a depender del estado de cada quien. Una persona que esté en prediabetes o insulino resistente o diabetes, pues ya el tema de este tipo de carbohidratos debe ser supremamente restringido. Entonces todo depende del estado de cada quien. ¿Cómo luce eso en la práctica? Así. Y cuando hablo que hay que balancear los platos, ojo, no es solo si haces 3 comidas principales. Si tú vas a hacer un snack, también tiene que ser balanceado. Porque tú no puedes, ahora miramos el tema del consumo y las combinaciones que debemos hacer porque tú no puedes consumir carbohidratos solo, nunca. El tema de suplementación son complementarias, pero no las principales, ahí entro en el tema de suplementación. Porque si yo me suplemento, pero como mal, pues yo puedo tomar todos los suplementos del mundo, pero eso no va a tener un mayor impacto. Lo importante es la alimentación. A nivel general, pues el omega 3, la vitamina D, el magnesio, que es como yo diría que si yo tengo que decir suplementos que la mayoría de la población debería consumir, serían estos. Ahí estos de abajo son como más en deporte. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, la proteína, la creatina, que pues la creatina, si tengo que decir el suplemento con mayor evidencia científica, es la creatina. La creatina es brutal el efecto que tiene a nivel de construcción de masa muscular e incluso se han probado otros efectos a nivel cognitivo en la creatina. La cafeína es importantísima en el deportista. ¿Por qué? Porque la cafeína eleva el rendimiento deportivo entre un 10 a un 15%. Y hay otro tipo de suplementos pues, que ya tienen más que ver con el aumento del óxido nítrico que digamos que dilata las arterias y ayuda a que el riego sanguíneo llegue a los músculos y potencie tu entrenamiento o tu actividad física. El magnesio interviene en más de 300 procesos del cuerpo. El magnesio es fundamental, fundamental. No solo en la fijación de calcio, en hueso, a nivel muscular, de la relajación muscular, en muchos procesos, más de 300. Entonces el magnesio es fundamental. Los tips nutricionales. Ojo, la digestión comienza por la masticación, importantísimo. Cada bocado sólido deberíamos masticar entre 19, 18 a 24 veces. Y en la saliva hay una enzima digestiva. Siempre prefiere comida real en lugar de comida procesada o ultraprocesada. Siempre. Importante. Consumo completo del requerimiento de proteína y esto sí me lo encuentro pero permanentemente en las personas que asesoro que no comen suficiente proteína. Y cuando tú estás bajo en tu consumo proteico, pues ahí empiezas a tener un desbalance de macronutrientes. Entonces ese desbalance, o ese aporte calórico que tú dejas de tener, lo vas a suplir con carbohidratos. Evitar el consumo de panadería industrial, embutidos. Los embutidos tienen un par de problemas y es que el principal conservante del embutido es el sodio. Son altos en sodio y el sodio te puede llevar a retención de líquidos y te hinchas. Y segundo, tienen nitritos, nitratos que pueden estar asociados en algunos estudios a cáncer, pero su consumo excesivo. No es que yo te esté recomendando que en tu vida te comas un jamón o algo, no. Pero que si eso lo vas a hacer todos los días, estás en problemas. No puedes hacerlo todos los días. Dulces o azúcares, snacks fritos, helados, trigo, gluten, proinflamatorio, intolerancias, muchas intolerancias. Maíz, el maíz es un poco controversial, pero el maíz hoy día está muy depletado en nutrientes, alto en fructosa, entonces a nivel nutricional no es que tampoco sea nada del otro mundo. Los lácteos, pero aquí hago un paréntesis, la leche de vaca.
Siempre diferencio entre lo que es la leche de vaca del queso y el yogur. El queso y el yogur ya tienen un proceso, ¿verdad?, de fermentación que lo hace más tolerable y la parte que no es tan buena de la leche como la caseína o la lactosa, ya en el queso y en el yogur tienen otro tipo de composición. Y el alcohol, aquí me están poniendo mala cara. Siendo un carbohidrato te aporta el alcohol 7. Entonces es hipercalórica, punto número 1. Punto número 2, genera toxicidad en el hígado. Su metabolismo es complejo porque va al hígado y generalmente el hígado lo que hace es exportarlo en grasa. Ahí vas a tener problemas. O sea, va a ser muy difícil que ese tipo de personas obtenga resultados y pierda grasa si está consumiendo alcohol. Va a ser complicado. Bueno, un truco importante. Si vas a ingerir un carbohidrato, y ahorita recuerdan que yo les dije que nunca comieran carbohidrato solo. Aquí en Estados Unidos le llaman el naked carb. Tú no puedes consumir el naked carb solo. Siempre debes acompañarlo, siempre, de proteína, de una fuente proteica y una fuente grasa. Pero que tú logres en ese momento atenuar el impacto que va a tener el consumo de ese carbohidrato. Y va a tener menor impacto a nivel de glucosa en sangre y posteriormente de insulina que tiene que procesar esa glucosa. Otro tema bien importante es el orden en que tú comes. Primero prefiere, si hablamos del almuerzo, prefiere tu ensalada, fuente de fibra, posteriormente proteína, grasa y por último el carbohidrato. Y la gente comete el error muchas veces que rompe ayuno con una fruta y ese es un error garrafal. Bueno, el té verde, yo no me canso de hablar del té verde y de hablar de las bondades. Y aquí el matcha es el campeón. El matcha es el que es en polvo, que es la hoja molida. El matcha tiene, además que es un alimento de los mejores antioxidantes que hay en la naturaleza, si no el mejor. Es alto en fibra, te genera mayor sensación de saciedad. El té es cierto que tiene cafeína, menos cantidad que el café, pero tiene una serie de compuestos como L-teanina, catequinas que son como calmantes y atenúan un poco el efecto de la cafeína. Entonces yo utilizo mucho el té verde en aquellas personas que tienen ansiedad por estar comiendo. El truco del almidón resistente. Hay una forma de tomar un tipo de carbohidrato, someterlo a un choque térmico y convertirlo en almidón resistente. Por ejemplo, yo hago el arroz y en lugar de comérmelo, pues lo meto a la nevera 24 horas, al día siguiente lo caliento y ese arroz ya a nivel bioquímico en mi cuerpo va a tener otra reacción totalmente distinta, otro efecto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque lo hice resistente. El choque térmico lo modificó químicamente y al yo comerlo tengo un efecto distinto, es más lento, lo estoy complejizando, en otras palabras. El vinagre de sidra de manzana ayuda mucho a mejorar el pH estomacal, entonces te ayuda a la digestión y además de eso modula los picos de azúcar en sangre después de las comidas. Siempre digo que cuando vayas a comer, a nutrirte, es un momento sagrado, aléjate de las noticias negativas, aléjate de las pantallas, no tengas discusiones con tu pareja, con tus hijos, trata de que estés calmado, relajado y que disfrutes del momento. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma, es el que debe estar en dominio de ti para tú hacer la digestión adecuadamente. Nosotros somos seres diurnos, hormonalmente el sol nos controla todo y nosotros debemos intentar cenar muy temprano, con luz. De noche no deberíamos comer, no estamos diseñados para comer de noche. Bueno, hay estas herramientas como el ayuno intermitente, las ventanas de alimentación. Siempre me preguntan por esto y están de moda y yo siempre digo, bueno, hay muchas personas que estoy haciendo ayuno intermitente, adelgazado. Entonces yo pregunto, ven acá, pero tú arrancas por el final o tú arrancas por el comienzo. El ayuno intermitente es una herramienta valiosísima
pero que la gente no debe comenzar un estilo de vida saludable por ahí. Tú lo primero que tienes que hacer antes de ayunar es aprender a comer bien. El ayuno intermitente es tener una ventana más corta de alimentación para tú ingerir tus requerimientos diarios. Porque si tú te empiezas a volar comidas y a saltar, ya lo que vas a hacer es un déficit calórico. Y ese déficit calórico te va a llevar a adelgazar, pero ten cuidado, kilos de grasa o kilos de masa muscular, que te va a llevar a perder. Entonces, la gente generalmente lo hace mal ejecutado y hay que tener cuidado. La curva de la ansiedad va en aumento. O sea, conforme pasan las horas del día, la curva de la ansiedad va creciendo. Por eso es que solemos cometer más errores más tarde, o sea, a la media tarde o en la cena. Es lo más común cometer errores ahí que antes. Entonces, ¿qué pasa? Que el desayuno te predispone para cómo va a ser el resto de tu día. Entonces, si tú desayunas mal, desbalanceadamente, con excesos de carbohidratos, poca proteína, eso va a determinar cómo va a ser el resto de tu día en términos de antojos, de ansiedad y de lo que vas a querer comer. Entonces, ojo con el desayuno. Uno no debería tender a ingerir calorías líquidas. Tú el líquido que debes ingerir es el agua. Mitos o errores. Ojo con esto. Los alimentos light, cero integrales, hay que tener mucho cuidado con esto porque la industria suele meternos unos goles ahí y puede que hayan productos que quizás sean light o cero y efectivamente tengan edulcorantes que son acalóricos, sí, pero resulta que te dañan microbiota o te afectan de alguna u otra manera. Entonces hay que tener mucha precaución cuando veas algo light, cero, desconfía y revisa. Los frutos secos engordan, mito. Acuérdense que yo les dije que todas las grasas son hipercalóricas. Es una consideración general de la grasa. Entonces lo que hay que tener cuidado es de no consumir, no pasarse en la dosis de los frutos secos. Efectivamente, un puñado o 28 o 30 gramos, que es un stick individual, una porción individual, está más que bien. ¿Es necesario tomar complementos multivitamínicos para ser saludables o estar sanos? Si nosotros nos alimentáramos bien, no sería necesario. Los carbohidratos engordan. ¿Qué tipo de carbohidratos estás comiendo? Los carbohidratos son la fuente principal de energía del cuerpo humano, pero hay unos carbohidratos, o sea, las verduras son carbohidratos. Las verduras son carbohidratos. Entonces, y el pan, las harinas refinadas, las galletas, los dulces también son carbohidratos. Entonces, ¿qué carbohidratos estás comiendo? Se deben realizar 5 comidas al día para acelerar el metabolismo. Esta es típica de nutricionistas de hace muchos años y eso está totalmente revaluado. Ojo, cardio versus fuerza. Este también es típico, un mito típico, y es que la gente cree que va a bajar de peso haciendo cardio todos los días. Y aquí les tengo que explicar cómo es el metabolismo del carbohidrato. El metabolismo cada vez que nosotros consumimos carbohidratos, hay una parte que la gastamos como gasto energético diario. Pero el cuerpo tiene 3 depósitos. Glucógeno hepático, glucógeno viene de glucosa. Entonces es como si guardáramos azúcar, glucosa como fuente de reserva energética en el hígado, glucógeno muscular y grasa. O sea, cuando estos 2 depósitos se llenan, ya el cuerpo te lleva a acumular grasa. Si yo tengo una masa muscular más grande, tengo mayor capacidad de almacenar glucosa en el músculo. El músculo es comedor empedernido de glucosa. Tienes que tener una combinación de fuerza con cardio, en la cual siempre tu prioridad debe ser construcción y mantenimiento de masa muscular. Eso es lo que te va a llevar a tener calidad de vida. Entonces, y el cardio es un muy buen complemento y tiene también muchos beneficios a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel cerebral, el cardio maravilloso. Entonces, pero utilicémoslo como un complemento del tema de masa muscular. Dietas restrictivas, poca adherencia, efecto rebote. Acuérdense que les hablé de la adherencia. No me sirve de nada que yo cuando le entrego un plan a una persona le digo, si tú no eres capaz de sostener esto a lo largo del tiempo, no lo comiences. No lo comiences.
Porque es que no se trata de hacer dieta. 1, 2, 3 meses y después efecto rebote. No, tienes que aprender que esto es estilos de vida saludables, perdurables a lo largo del tiempo. Cuando tú generas ese déficit calórico y se debe principalmente a que tú disminuyes tu ingesta en lugar a que aumentas tu gasto, tú vas a perder kilos, pero muy seguramente son kilos de masa muscular. Sí, pierdes grasa, pero también te llevas por ahí derecho la masa muscular y eso para tu metabolismo no es para nada óptimo. Y ahí es cuando yo veo las personas que están haciendo ayuno intermitente, pero están haciendo es un déficit del berraco y están contentos porque están perdiendo kilos, pero estás apagando lentamente tu metabolismo. Entonces ese no es el camino a mediano o largo plazo. Listo. Entonces, el gasto energético, ojo con esto, consta de una serie de variables dentro de las cuales está el metabolismo basal. ¿El metabolismo basal qué es? Son las calorías que tú quemas en estado de reposo. Y tú me vas a preguntar cómo hago yo para elevar mi metabolismo basal. Cambiando tu composición corporal, cambiando grasa por músculo. El músculo en estado de reposo quema 3 veces más calorías que la grasa. En estado de reposo. El índice de masa corporal y el peso como indicador solito no es una buena, es como una visión miope hoy en día y tenemos que mirar es la composición corporal y ahí tengo el ejemplo típico, 2 personas que miden lo mismo y que pesan lo mismo, pero uno pesa en grasa, otro en músculo y el índice de masa corporal que es un indicador de obesidad no es más sino una relación entre tu talla y tu peso. Entonces esos 2 personajes tienen el mismo índice de masa corporal y están igual de saludables, ¿no? El coach nutricional, ¿en qué consiste y cuáles son las diferencias del coach con una consulta nutricional tradicional? El coach tiene 3 componentes y es empoderamiento, autogestión y acompañamiento. El coach acompaña y motiva. Bueno, eso es lo que les quería contar.